Amén. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En este capítulo número 40, hermanos, encontramos una verdad, un principio que el Señor demanda de parte de sus hijos y de parte del pueblo del Señor a poderlo practicar. El objetivo de este principio bíblico de la paciencia es que cuando el ser humano se sale de esa guianza, de esa espera, empiezan a surgir golpes en la vida. Empiezan a haber fracasos en la vida y empiezan a haber situaciones que nos dejan tatuajes en el alma, en el corazón, y no solamente en esas áreas intangibles, sino que se exteriorizan también en nuestros cuerpos. En muchas situaciones que nosotros también tenemos que lidiar producto de la falta de paciencia, de la falta de este principio, de ponerlo en práctica. Y es acá en donde en la sociedad vemos cuadros dramáticos, en donde hablamos con muchas personas y muchos fracasos en nuestra vida y en nuestra sociedad tienen y están altamente relacionados con la falta de práctica de este principio de la paciencia. Ahora, la sociedad cada vez va avanzando más a pasos agigantados hacia querer obviar este principio bíblico, a quererlo opacar, a que este principio bíblico como que ha quedado para el tiempo antiguo, como que ha quedado para otros tiempos, más cuando nuestra vida y nuestra sociedad cada vez más se encarrila a lo express, a lo rápido, a lo automático. Entonces es acá en donde nosotros no nos podemos acoplar. Usted y yo no nos podemos acoplar a este sistema. Este sistema ha inventado los microondas. Este sistema ha inventado no solamente los microondas. Usted ve, yo recuerdo hace algunos años, por ejemplo, las tareas había que irlas a dejar físicamente. Yo viví ese tiempo, que usted imprimía las tareas, después primero las hacía, las imprimía y las iba a dejar. Ahora estamos viviendo tiempos mágicos en donde no hay necesidad de movernos para poder ir a dejar una tarea. Hace algunos años, en una guerra mundial se inventaron lo que es el internet, y eso, la Segunda Guerra Mundial nos dejó ese gran avance como es el internet, y ahora ya hay muchas cosas que no hay necesidad de desplazarnos. Pero usted va viendo que todas esas áreas van mutando. Todo aquello que se practica ya empieza a mutarse a la iglesia, a tal grado que ahora hemos llegado a pensar de que también no es necesario congregarnos, porque así como no hay necesidad de ir a dejar una tarea, entonces yo a través de las redes sociales, a través de los canales, a través de la radio puedo congregarme, dice mucha gente. Y es acá en donde encontramos en la Biblia que dice que es necesario congregarse. ¿Por qué? No pregunte por qué. Ahí en la palabra del Señor lo menciona que es necesario congregarse. Entonces, las redes sociales, la radio, la televisión, ¿para quiénes son? Se lo voy a definir así. Esos instrumentos que Dios ha permitido usar para la iglesia es específicamente para los enfermos, para los que están en la cárcel, para los que no pueden moverse. Pero aquel que tiene sus manos, aquel que tiene sus pies, debe de moverse y cumplir la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese principio que va mutando en todos los escenarios, va avanzando y nos va envolviendo, no se puede aplicar.
pasen 20 años, vengan cosas más rápidas, siempre tendremos que congregarnos porque no lo establece un hombre, sino que lo establece la palabra del Señor. Punto. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Hace algunos años que no existían los microondas, las hermanas sabrán lo que significaba cocinar. Lo que significaba cocinar era, primero había que ir a cortar la leña, no solamente eso, sino que después había que poner la olla y llevaba un tiempo. Ahora gozamos de cosas express, pero eso no aplica en todo. Aplica específicamente para calentar el agua, para calentar la comida, si usted quiere verlo, si es bueno o es malo, como usted lo quiera ver, pero no aplica en todo. En la parte espiritual, las cosas express no aplican en ningún momento. La Biblia específicamente demanda de los hombres de Dios, de las hijas de Dios, de los hijos de Dios, del pueblo del Señor, que se tenga el principio de paciencia en todo momento. Vengan tiempos rápidos, tiempos express, debemos de mantenernos en el principio de la paciencia. ¿Por qué? Porque es a través de ella que el Señor va moldeándonos. Es a través del practicar este principio que el Señor va dándonos las directrices. Siempre se dice que las cosas rápidas no se valoran. Y eso es bien cierto, es bien real. Y sin duda, probablemente ese sea uno de los objetivos que Dios tiene cuando nos hace pasar por diferentes circunstancias, diferentes pruebas, para que nosotros podamos valorar, para que nosotros podamos entender las cosas. Esto se aplica en muchos casos. Por ejemplo, cuando a uno le dan un carro y alguien le compra un carro, el papá, la mamá, esto y lo otro, o a algún familiar de Estados Unidos envía un cheque y usted compra su carro, esa persona no sabe qué es esperar. Esa persona no sabe qué es andar en bus. Esa persona no sabe qué significa comprar su primer carro con su bolsa. No ha pasado ese proceso. Entonces usted notará que todas las personas que no han pasado ese proceso andan el carro sucio, el carro se meten en todos los hoyos, el carro no le dan importancia, piensan que la vida es así de sencilla y de plana. Pero cuando la persona ha pasado todos los procesos, se levanta a las 5 de la mañana a lavar el carro, porque es su primer carro, para que usted entienda. La persona sabe que esas latas son sus pies y lo cuida para no meterse en ningún hoyo, porque sabe que el día que se quede sin ese pedazo de lata, entonces va a tener que caminar. Por eso es que es necesaria la paciencia, que se vaya pasando la materia, porque las cosas express no funcionan, no sirven. Tarde o temprano las cosas express desaparecerán. ¿Por qué razón? Porque nosotros no las valoramos, no las entendemos en los procesos que se pasan. Entonces muchas veces Dios viene y quiere que nosotros empecemos a valorar y nos mete en situaciones complicadas, difíciles, que estamos como a punto de renegar, a punto de tirar la toalla y decimos, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es regresar al principio bíblico que establece que debemos de tener paciencia en todo momento. Entonces ahí se da las cosas. Yo recuerdo cuando compré mi primer carro. Eso es maravilloso, como le digo, porque yo recuerdo que me venía en el bus, en esa 29 que ustedes ven ahí. Y entonces, si usted se viene a las 4, a las 5 de la tarde, tipo 5:30, tiene que primero pensarlo cómo se va a meter al bus. Porque si usted se quiere bajar acá, yo venía de Metrocentro para acá. Si usted se quiere bajar acá, ya no se baja. Me recuerdo de una vez que me fueron a bajar allá por adelante del túnel. ¿Y por qué? Por no entender las cosas. Entonces
Después lo que hacía era meterme atrás. Una vez me intenté de adelante hacia atrás. Terminé sin camisa prácticamente, camisa afuera. Pero eso uno solo lo entiende. Y cuando uno logra ahorrar para comprar ese primer carro, entonces uno valora las cosas, las entiende y sabe que las cosas no son regaladas, que cuestan en todo momento. Eso no es malo. Ese es el aprendizaje que Dios le da a uno para que uno entienda que las cosas no son así, no caen del cielo. Las cosas, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. El hecho que ahora nosotros no tengamos que esperar para calentar la comida, eso no significa que en las cosas de Dios no tengamos que esperar. Muchas veces vamos a esperar 5 años, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Los grandes hombres de Dios en la Biblia esperaron muchos años. Somos nosotros los que nos han enseñado un evangelio al revés. Somos nosotros los que nos han predicado un evangelio en donde queremos las cosas rápidas. Pero eso en el evangelio, en la vida espiritual, no existe. En algunos casos Dios es misericordioso y sana a la persona instantáneamente. En otros casos Dios levanta instantáneamente. Pero no podemos generalizar. El principio es esperar, 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 esperar. ¿Y cuánto? 5, 10, no sabemos. No sabemos, eso solamente el Señor lo sabe. ¿Cuánto tiempo lo va a hacer esperar a usted para que nosotros? Yo soy como de la idea que eso es como cuando uno pasa a la universidad. Entonces Dios dice, ya ahorita ya tiene algunos elementos de que sabe valorar las cosas. Entonces Dios como que va dándole las materias a uno y va graduando y va pasando la materia, y entonces empezamos a ver la respuesta de Dios para nuestra vida. Entonces Dios dice, este ya está apto para darle lo que me está pidiendo, para darle aquello que está esperando. Yo les he comentado de un caso muy conocido. El hospital Lamatepec. Ese hospital, hay una familia muy adinerada aquí en este país, incluso uno de ellos. Esta familia tiene un colegio que se llama así, Lamatepec. Entonces el papá de ellos estaba emocionadísimo que su hijo estaba estudiando para ser doctor. Entonces el hijo estudiando en Europa para ser doctor, entonces el papá se puso a construir el hospital para cuando el hijo viniera y el hijo tuviera su propio hospital. Y entonces el papá le puso Hospital Lamatepec. Ese era un hospital privado. Si algunos de ustedes se recordarán de ese tiempo que pasábamos ahí, ese era un hospital privado, no era un hospital público. Pero resulta que el hijo se gradúa de la universidad y entonces el papá le dice, mira hijo, ya te construimos tu hospital para que te desarrolles. Y ya le dan las llaves del tal hospital, ya terminado y todo. Ustedes se recordarán cuántos años pasó eso ahí, como 15 años tirado. Y entonces el hijo, resulta que en una cena que había, alguien se desmayó y no sé qué pasó la situación, o se estaba muriendo, un paro cardíaco. Y entonces el papá le dice, hijo, aquí hay un doctor, traigan al doctor. Y traen al doctor. Y entonces el muchacho no sabía qué hacer, ahí en medio del muerto no sabía qué hacer. Y entonces, hijo, haga algo. Y el hijo no hacía nada. ¿Y por qué no hacía nada? Porque entonces ahí él se descubrió y le dice, mire papá, es que el problema es que yo compré el título, le dijo. Yo soy doctor, pero de título, yo no sé nada, yo no iba a clase, yo no sé nada. Es que, ¿y cómo hiciste con la plata? Lo compré, pero yo no soy doctor. ¡Ay, qué barbaridad! Y ese fue el desencanto de ese papá. Y por eso quedaron 15 años tirado ese edificio ahí, hasta que el Seguro Social se lo compró a ellos. Y ahora se llama del mismo nombre. Porque no valora. ¿Quién no quisiera un hospital? Que le compraran y le pusieran un hospital. Qué bueno que ya el hijo salga y ya con todo y hospital. Pero no, eso no es, eso es anormal. Se tiene que pasar el proceso para valorar las cosas. Porque lo regalado no sirve, lo regalado no cuesta, lo regalado no lo valoramos. Entonces Dios quiere que pasemos la materia, la 1, la 2, la 3. Y cuando vamos pasando la materia, entonces vamos empezando a recibir
la bendición de Dios en nuestra vida y usted empieza a tener algunos chispazos de bendiciones. Dios empieza a contestarle sus oraciones. Dios empieza a darle aquellas cosas que usted dice, esto lo pedí, pero no oré mucho. Entonces Dios se lo empieza a dar porque empieza a pasar los procesos de la paciencia. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Dice aquí el capítulo número 40, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. O sea que esta tarde la paciencia la podríamos definir como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Capacidad de tolerar desgracias, adversidades. Entonces la vida del creyente, la vida de la iglesia, la vida de los seres humanos está llena de desgracias, de adversidades, de fracasos, de golpes, porque nosotros nos metimos, porque nos metieron, por la casualidad, por esto y por lo otro, porque Dios probablemente nos metió o nosotros mismos nos metimos. La vida está llena de adversidades y de golpes. Ahí tarde o temprano llegarán esos golpes a la vida. Es ahí en donde yo, como creyente, levanten la mano los creyentes esta tarde, yo como hijo de Dios, entonces ya sé que las cosas no son rápidas, que las cosas no son express. Sí son rápidas para calentar el agua, sí son rápidas para bañarnos, sí son rápidas para estas cosas, pero en la vida espiritual muchas veces esto no aplica. Se necesita pasar los procesos. Entonces cuando yo sé eso, entonces vengo y yo estoy pasando un golpe, un fracaso, una adversidad en mi vida. Ha llegado esta adversidad a mi vida, pues quizás probablemente porque por ser inconsulto yo mismo me metí en una deuda, yo mismo hice esto, entonces estoy pasando una desgracia, estoy pasando un problema, o probablemente Dios esté tratando con mi vida, con nuestra vida, y entonces Dios ha decidido que pasemos ese momento difícil en nuestra vida para que nosotros nos graduemos, para que nosotros pasemos la materia, para que nosotros entendamos que no hay nada regalado ni nada fácil. Todo se debe de pasar la materia para que el creyente valore, para que el creyente entienda que la vida no depende solo así que caen las cosas. Se necesita pasar la paciencia, la materia de la paciencia, para que nosotros valoremos las cosas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades molestas, ofensivas. Y le vamos a agregar un elemento más a esta definición: sin quejarse. Capacidad de soportar adversidades, situaciones difíciles, sin quejarse. Sin quejarse. Eso significa esperar. Entonces en mi vida, tarde o temprano, van a venir adversidades. Probablemente hoy no las esté pasando usted que me está escuchando. Probablemente es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que estemos en una situación difícil en nuestra vida. Es cuestión de tiempo para que nosotros nos llegue un fracaso o una situación inesperada. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ya el creyente sabe que tiene que esperar, pasar la materia de la paciencia. Entonces, ¿cómo debo de hacerlo? Lo voy a hacer pacientemente, esperando en Jehová que Él resuelva mi problema, mi situación, y que la ayuda de Él no va a venir de un tío rico de Estados Unidos, ni va a venir de los montes, sino que mi ayuda siempre va a ser de Él y no de los hombres. Entonces dice acá que sin quejarse. La queja viene cuando uno no entiende esto. La queja viene cuando uno no está consciente sobre qué piso estamos parados. Entonces ahí viene, y entonces usted ve que muchos creyentes dicen: no, yo no estoy dispuesto a esperar. No, muchos creyentes dicen: no, yo mejor me retiro.
Otros creyentes dicen, no, yo no estoy dispuesto, no puedo, esto es demasiado para mí. Entonces, el problema es que si usted no espera, entonces va a haber problemas en su vida. Un problema le va a sacar otro problema. Y eso lo vemos en el caso de Abraham. Usted vio que a Abraham le tembló el pulso, digámoslo así. A Abraham le tembló la medida. Y usted ve lo que hicieron. Trataron de ayudarle a Dios. Y entonces en esa tratada de ayudarle a Dios, entonces le dijeron, mira, aquí lo vamos a interpretar de esta forma. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Dios, cuando nos estaba diciendo que quería que nos iba a dar un hijo, era con Agar. Y entonces le vamos a ayudar a Dios. Y usted ve el gran problema que tenemos contemporáneamente entre judíos y árabes. Las Torres Gemelas, problema de judíos y árabes. El mundo se calienta a judíos y árabes. O sea, todos los árabes son hijos de Ismael, para que usted lo entienda. Todos los árabes son hijos de Ismael bendecidos. Y todos los judíos, y usted ve los dos hermanos peleando a nivel mundial por toda la parte económica, problemas de guerra y todos los problemas que tenemos en el mundo, porque alguien no decidió esperar y ayudarle a Dios. Se casó con la persona equivocada, hizo las cosas al revés, se metió en la deuda, se metió en el problema porque le quiso ayudar a Dios, y a Dios no se le puede ayudar porque dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Cuando Dios dice ayudarte y a sacarte del lodo cenagoso y del pozo profundo, Dios quiere que te levantes y digas, Dios 100% me sacó adelante de la pobreza, Dios me sacó adelante de la enfermedad y nadie más. Pero cuando nosotros metemos al doctor, mire, fíjese que yo estaba con cáncer, pero hubiera visto qué buen doctor el que me pusieron. Ya eso no le gusta a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios puede usar al doctor, Dios puede usar a esa tía de Estados Unidos que te envía esa remesa, Dios puede usar a Dios puede usar a este otro, pero ese es solamente el instrumento. La gloria siempre será de Él. Punto. Vea, Abraham le quiso ayudar a Dios. Le quisieron interpretar la profecía que le habían dado para su familia. Dice acá que el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, sin queja. Entonces esa espera, entonces usted está pasando un momento difícil en su vida. Esa espera debe de llevar el elemento sin queja, no se queje. 2, sabiendo que el que lo va a ayudar no es el hombre. Sabiendo que el que lo va a ayudar no es su papá. Sabiendo que el que lo va a ayudar no es su tío rico. Sabiendo que el que lo va a ayudar no es ese médico para salir de ese cáncer. Sabiendo que el que lo va a ayudar no es esa persona que usted piensa que le va a ayudar. Sabiendo que el que le va a ayudar es Dios en su vida. Entonces, sin queja, sabiendo que estoy esperando en Dios, que Él va a ser el que va a obrar, no trate de entender las cosas. No tratemos de entender las cosas, porque si usted trata de entenderlas, no va a entender a Dios nunca. No vamos a entender a Dios nunca. Usted lo único, el evangelio es tan sencillo, que si Dios le ha prometido que lo va a sacar de ese problema de pobreza, no empiece a hacer números cómo lo va a hacer. Dios va a obrar en su vida. Él sabe los mecanismos. Usted lo único que tiene que hacer es creer que en su momento Dios lo va a sacar de ese problema. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando yo tengo los dos elementos, sabiendo que Él, ¿quién? El Señor. 1, sin queja. 2, dice, en ese momento que nosotros pasamos esa materia, mire, para pasar esa materia no es fácil.
nada fácil. Es difícil. Súper difícil. Esos dos elementos que le estoy dando son complicadísimos. Yo me recuerdo cuando teníamos el problema acá de este terreno, en el momento de la desesperación, en el momento de que nos estaban quitando este terreno, el pastor, hay un hermano que mencionó en la televisión que a él le iban a dar 100 millones al 2%. Y entonces el pastor general me envió a hablar con este hermano. Y entonces fui a hablar. Primero tardé como 15 días rogándole para que me atendiera, porque como que era el presidente. Y entonces después de tanto insistir me atendió. Y entonces me tocó hacerla de tonto y hacerla de tonto, pues, porque uno se siente hasta ridículo llegar ante los hombres. Y entonces llegué y me dijo: ¿qué tal? ¿Cómo está tu papá? Esto y lo otro. Ah, sí, aquí estamos, hermano. Y uno con aquella desesperación y aquella desesperación por dentro y aquella desesperación por dentro. ¿Y qué te puedo ayudar? Me dijo: mire, hermano, fíjese que estamos pasando este problema, esto otro, y acá, y mi papá escuchó que usted había dicho que le iban a dar 100 millones al 2% para 30 años y 5 años de gracia y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero a todo eso ya le había contado todo el bonche yo, como que era cura el tipo. Y el otro hasta anotando y anotando y anotando. Y lo más triste fue cuando terminamos la plática y me dice: mira, es que esa cosa es mediática, me dijo. Esa cosa que yo dije ahí en la televisión, me dijo, eso es para préstamos de país a país, me dijo. ¿Cómo le? De país a país, sí. Es que estamos negociando que el país preste tantos 100 millones, cosas así, astralidades, pues, y no sé cuánto, y no sé qué. Y entonces ahí vamos a agarrar un poco para las iglesias, me dijo, que no sé qué. Pero aquí, mira, me dijo, lo que puedo hacer por ustedes, me dijo, sacó la cartera, agarró una tarjeta, anda a hablar con esta persona. Y yo me quedé como, y uno se queda como, qué barbaridad, y no me va a ayudar, pues. Es que los hombres no te pueden ayudar. Los hombres no te van a poder ayudar nunca. O si te podemos ayudar una vez, 2 veces, pero el brazo del hombre se cansa. Pero cuando tú entiendes que no es ante los hombres, no es ante los hombres. Y entonces ahí el pastor, ya teníamos algunos años con el culto especial de 9 a 12, pidiéndole al Señor por este problema. Y fue ahí hasta los 10 años de esta iglesia, pidiéndole a Dios un culto especial todos los días. Aquí amanecíamos 31 de enero, 1 de enero, todos los lunes pidiéndole al Señor porque Dios nos sacara de este problema que teníamos acá. Pero mire, a los 10 años, no 3 meses ni 6 meses, a los 10 años Dios contestó la petición de este pueblo atribulado, angustiado, desesperado. Porque no son los hombres, es Dios el que contesta. Y no usó a ese, ni usó al otro, usó al que él quería usar. Ni no como nosotros pensábamos, usó a la persona menos indicada para bendecirnos. Es ahí en donde era católico el que nos bendijo. Para que usted tenga una idea, no entiende uno a Dios las cosas. Pero cuando uno sabe que está esperando en Dios, orando en Dios, vigilia en Dios, Dios no tarde o temprano vas a responder y vas a recibir lo que el Señor está dando en tu vida. Hoy cuando veo eso para atrás me siento ridículo. ¿Cómo fui a contarle todo mi problema a ese? Gracias a Dios que no se burló, porque los hombres nos burlamos. De veras, te quitaron la casa. Ja, 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 ja. Te quitaron el trabajo. Ja, 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 ja. Te pasó esto. ¿Estás enfermo? Sí. Ja, ja, ja. O sea, nosotros los hombres somos sin piedad, sin misericordia. De casos a casos. No podemos generalizar. Pero hay uno que jamás se va a burlar, ni jamás te va a condenar, ni jamás te va a señalar. Lo único que demanda en nuestra vida es que esperemos pacientemente, sin quejarnos y creyendo que nuestro socorro no viene de los montes, sino que viene del Padre Celestial para nuestra vida.
Entonces cuando yo estoy esperando sin queja, no se queje, no se queje, no se queje. Es que está feo la cosa, hermano, no se queje, alabe a Dios. Que mucho calor, alabe a Dios. Que mucho frío, alabe a Dios. Que me va a tocar irme caminando, alabe a Dios. Que me va a tocar irme en bus, alabe a Dios. Que no tengo para la gasolina, alabe a Dios. No se queje. Y dice acá que cuando nosotros vamos pasando esa materia, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es cuando tú pasas esa materia de falta de queja, de creer en Dios, no el 99%, sino el 100%. Entonces el oído de Dios dice, se inclina. Se inclina. Y dice que más se inclina a mí. Y entonces Él dice, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Aquella mujer iba al templo acongojada, desesperada, porque se burlaban de ella, porque no tenía hijos. Y aquella mujer, el mismo profeta se empezó, le dijo, esta mujer sáquenla que está bola. Y aquella mujer le dijo, no mi señor, no estoy bola. Soy una mujer atormentada. Soy una mujer desesperada. Soy un hombre con problemas graves, emocionales, problemas sentimentales, problemas económicos, problemas de salud. Aquí estoy porque necesito, porque aquella mujer quizás se tiraba, echaba espuma de la boca. Aquella mujer necesitada, llorando, llorando, llorando. Y entonces aquella mujer sin queja, creyendo que el Señor le iba a contestar, dice que encontró el favor de Dios. Con el dolor de mi alma voy a contar esto. Mi hermano Samuelito trabajaba con nosotros aquí en la iglesia. En un recorte de personal, nos tocó recortarlo personalmente a él. Sin duda, en ese momento él no lo entendía. Me comentaron de que había relinchado. ¿Verdad, hermanito? Porque diga que no. Y me recuerdo que el hermano se molestó. Eso fue hace como 10 años, hermano. Pero ¿qué pasó? Ahora el hermanito, Dios le ha dado una empresa. Ya no necesita un trabajo. Dios lo bendijo. O sea, esa situación negativa en su vida, que nosotros la provocamos, Dios la tradujo en bien para su vida. Él tiene su negocito. Y yo creo que ella ni quiere andar trabajando. Suficiente con lo que Dios le da toda una colonia para que reparta un producto ahí. O sea, Dios sabe, Dios tenemos que tener paciencia. En su momento uno no lo entiende. En su momento uno dice, ¿qué pasa? Tiro la toalla, esto y lo otro. No, hay que esperar sin quejarse, sabiendo que la provisión vendrá del Señor. Y entonces el Señor inclina su oído. Y cuando el Señor inclina su oído, dice, vamos a darle lo que está pidiendo. Va a darle un poquito de lo que está pidiendo. No se lo des todo, porque se puede bloquear. Y entonces empezamos a recibir la bondades y la misericordia de Dios para nuestra vida. Dice acá, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es ahí en donde Él escucha. Es ahí en donde Él dice, ya pasaste las dos primeras materias de la paciencia, hoy va la otra. Se inclina y oye nuestro clamor. Y dice el salmista. Y acá el salmista se va y se adelanta un poco y dice, ¿quieren saber dónde yo estaba? Yo no estaba en la playa, dice, sino que yo estaba en el pozo de la desesperación. Yo estaba no solamente en el pozo de la desesperación, sino que estaba en el lodo, estaba en el fango. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida
O sea, aquí lo que nos está dando a entender es que no importa en el pozo de la desesperación que hayas caído, no importa en el lodo en que estés envuelto, no importa en el fango en que estés envuelto, en la situación que estés pasando, poderoso es Dios para sacarte del lodo, para sacarte del fango, para sacarte del pozo de la desesperación. Dale un fuerte aplauso, pues, al Señor. Entonces, no importa qué tan profundo estemos en el pozo. Probablemente estés en la cárcel, tú que me estás escuchando. Probablemente estés a punto de matarte. Probablemente estés a punto de suicidarte porque te sientes solo por esto, por aquí, por allá, por esto y por acá. No lo hagas. Eres hijo de Dios. Sigue esperando en el Señor. Sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando. Pacientemente, dice el salmista, esperé en Jehová y Él oyó e inclinó mi oído. Y cuando lo inclina es para sacarnos del pozo de la desesperación. Hay un hermano que era pastor de nuestra congregación en Metapán. El hermano, él es empresario y tiene una peluquería. Y a él le dio SIDA. En una campaña en Metapán, si no estoy mal, el Señor lo sanó de SIDA hace 15 años, si no estoy mal. Pero el hermano estaba en ese estado vegetal en el hospital. Entonces cuando venía acá a la casa y se quedaba con nosotros, yo le hice una pregunta. Uno es a veces metido y curioso, ¿verdad? Y hermano, ¿y usted cómo le dio SIDA? Porque lo veía bien tranquilito el hermano, ¿verdad? No lo veía tan lobo, ¿verdad? Y entonces, mire, ahorita me dijo, fíjese que yo tengo una peluquería, me dijo. Y yo le juro a Dios y ante los hombres y ante lo que quiera, ¿verdad? Él usó esas palabras, que yo el SIDA no lo adquirí con una mujer, me dijo. Y entonces explíqueme cómo está esa cosa. Dice que como yo tengo una peluquería, entonces yo creo, me dijo. Iba tirando todas las Gillettes ahí. A veces ustedes ven que los peluqueros tiran un montón de Gillettes. Entonces uno nunca compra Gillettes y entonces yo me cortaba con eso. Y asumo que ahí, yo le creí. ¿Ustedes qué creen? Ahí dejémoslo. La cosa que le dio SIDA y el hombre llegó grave en estado vegetal. Imagínense qué pozo de desesperación es. Que sin andar parrandeando le dio SIDA. ¿Cree que mentalmente estaba acuerdo? Evangélico, cristiano, y le da SIDA. Cae como en el profundo pozo de la desesperación y la estigmatización de la gente. Imagínense la gente, pecador, adúltero, esto, apartate y no comamos aquí juntos y no sé qué, y no sé qué. Y aquel hombre sufriendo eso, pero no importa en el pozo de la desesperación que estés, en lo más profundo, tengas razón o no hayas tenido razón, Dios es poderoso para sacarte de ahí y sacarte y levantarte y sanarte, porque Dios es poderoso. Entonces el salmista dice, no se preocupe. Yo estaba en el pozo de la desesperación, en lo más profundo. El caso de José, ahí estaba en el pozo de la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Pero no importa que te hayan metido a la cárcel y te condenaron por justa razón o sin justa razón, lo hiciste o no lo hiciste. Dios es poderosísimo para sacarte de la cárcel también. No importa el pozo de la desesperación en que estés. Hay un problema en tu familia con tu esposo, con tu esposa. No hayas que hacer con ese hombre, no hayas que hacer con esa mujer. Ya hay problemas complicados en la familia, con los hijos. Paciente,
tenga paciencia. En este ministerio hemos visto lobos amarrados, así como lo oye. ¿Qué significa eso? Hombres inconversos que mujeres de Dios en este ministerio han hecho a través de la búsqueda que esos hombres vengan y se arrodillen y le pidan perdón no a los hombres sino a Dios, y se han convertido y ahora usted los ve sirviendo al Señor. ¿Y eso cómo se logra? Cuando se tiene paciencia, sin quejarse, creyendo que Dios es poderoso para cambiar ese león, cambiar ese carácter, cambiar ese maltrato, cambiar esa situación. Dios es poderoso porque Dios nunca ha perdido ninguna batalla, ni la perderá hasta esta fecha. Así que ya hay jurisprudencia en este aspecto. ¿Qué significa eso? Casos que Dios ya resolvió, pues, para que usted tenga una idea. La jurisprudencia significa 3 sentencias que un juez ya resolvió referente a algo, para que usted lo entienda. Entonces, cuando ya un juez hay 3 sentencias que ya se resolvió, ya hay una sentencia que hay una absolución en ese aspecto, entonces los abogados lo que hacemos es agarrarnos de esas 3 sentencias y esas vamos a un juicio y las invocamos. Mire, el juez tal día, aunque haya sido en el 1800, 1900, no importa, usted la agarra y le alega eso al juez. Mire, el juez tal ya resolvió así que no se preocupe, ya hay jurisprudencia espiritual. Ese problema de necesidad que usted está pasando, Dios ya resolvió miles, millones. Dios ya resolvió, y así como ha resuelto miles y millones, va a ayudarle en el suyo si usted está esperando pacientemente, sin quejarse, creyendo que Dios viene su socorro. El salmista había caído en el pozo de la desesperación, en el lodo, en el fango. Pero vea lo que hace el Señor. Dice el versículo número 2, 42, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre suelo firme. Cuando uno espera, entonces viene Dios, le agarra los pies a uno y se los pone, como está en lo aguado, ¿verdad? En la arena movediza. Entonces le saca los piecitos y se los pone en lo estable. Se los pone en Cristo. Y ya en lo estable, ya cuando uno está en lo estable, ya es rico. Ya cuando uno está en lo estable, se siente sabroso. Porque uno sabe que esa estabilidad no depende de la FP Crecer ni de la FP Confía. Esa estabilidad no depende de que te envíen la remesa, depende de Dios. Entonces uno no puede andar nada en la bolsa, pero como depende de Dios, no importa, Dios sabe que tarde o temprano Dios va a enviar un cuervo a levantarte. Porque no dependemos de los hombres, no depende del trabajo, no depende de ese jefe. Y cuando uno empieza a vivir en ese nivel, entonces uno está en la estabilidad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y dice acá, con esto terminamos. Después de esto, el Señor, de que nos saca del pozo de la desesperación, nos pone los pies sobre lo estable. Y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. Dice, y temerán y confiarán en Dios. Entonces Dios viene. Entonces primero, vea, lo saca, lo pone sobre lo estable. Lo pone sobre lo estable al creyente, a la iglesia. Después que la pone sobre lo estable, entonces dice acá, le pone cántico nuevo. Entonces, hay un agradecimiento de parte de la persona, porque ya pasó todas las materias. Ya pasó todas las materias, pues. Ya uno sabe que las cosas no son regaladas, que las cosas cuestan. Entonces, cuando uno sabe que las cosas cuestan y ha pasado la materia, entonces hay un agradecimiento.
Entonces uno dice, se sube al carro y uno dice, gracias Señor por este perol viejo, porque ya antes caminaba, antes me venía en la 29, pero ahora gracias Señor porque me provejiste para darme este perolito viejo y pronto me vas a dar uno más nuevo, Señor. Gracias, gracias, gracias Señor, porque antes alquilaba y ahora tengo mi casita. Gracias Señor, gracias Señor, porque un día estaba en el hospital grave, enfermo de SIDA, de cáncer, pero ahora puedo venir al culto y alabar tu nombre. Gracias. Un día Señor no tenía nada en la bolsa, andaba acabado, pero tú empezaste a crecer y a ensancharme las cuentas y todos mis negocios y toda mi prosperidad y todo lo que tú me has dado. Gracias. Eso es lo que Dios quiere. Entonces empieza a brotar cántico de alabanza. Gracias, gracias. Y entonces usted va en el carro, gracias. Y usted anda caminando, gracias Señor, gracias, porque empieza a valorar el maravilloso efecto de estar en la estabilidad de Cristo sobre nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice acá, y no solamente se queda ahí, y esto lo van a ver muchos. Y confiarán y temerán y van a decir, ¿y cómo hizo ese hermano? ¿Y cómo fue si yo lo vi que estaba en la etapa terminal de cáncer? ¿Cómo fue? ¿Qué doctor fue? No, no fue ningún doctor. Fue el Rey de Reyes, el doctor de doctores. ¿Y cómo fue si este hermano andaba acabadito? ¿Y cómo fue que este hermano no tenía ni dónde caer muerto? ¿Y cómo fue que ahora está tan bendecido? Ah, es que ese hermano esperó pacientemente al Señor y el Señor inclinó su oído y lo levantó del pozo de la pobreza. En la Biblia habla acerca de, rapidito, el libro de Job. Perdón, Santiago, leamos capítulo número 4 y el versículo número 11 y con esto terminamos. Se acabó el tiempo. Epístola a Santiago, capítulo número 5 y el versículo número 11 esta tarde. He aquí, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que aquí hay jurisprudencia. Hay un hombre que lo perdió todo, su familia, sus hijos, su plata, su patrimonio, todo, su salud, todo. Pero ese todo quedó en el foso, quedó en la pobreza, quedó en el desánimo y lo vituperaban y lo marginaban. Pero este hombre esperó pacientemente a Jehová y Dios tuvo misericordia de él, tal como la tendrá contigo que está pasando esa situación. Pacientemente esperó. Y pasaban los años y sus amigos le decían, no, vos sos pecador y por eso te ha venido esto. Y le decía a la mujer, no hombre, maldícese tu Dios y te mueres. ¿Cómo voy a maldecir al que me dio la vida? ¿Cómo? O sea, no pega. Sencillamente esperemos y esperemos. Entonces cuando Dios empieza a resolver y entonces Dios empieza a bendecirlo, va a brotar de nuestra vida esto que menciona acá en el capítulo número 40. Hay un cántico, hay alabanza, y entonces uno está 100% seguro, convertido, entendido, como usted quiera llamarlo, de que todo lo que hemos pasado ha sido para nuestro bien. Esa materia, difíciles, complicadas, como le digo, en muchas veces
En muchas veces uno hace el ridículo. En muchas veces uno, cuando ve para atrás, uno se siente tonto por las cosas que uno hizo o las cosas que uno hace. Pero esa es parte de la materia de la paciencia. Pero eso sí, cuando se pasa, entonces vendrá la gente y dirá: ese estaba enfermo. ¿Cómo fue que se sanó? ¿Qué médico usó? No fue ningún médico, fue Dios. Ese, ¿cómo salió adelante? Fue Dios. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces quiebra todo nuestro yo. Pum, 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 pum. Lo va quebrando, hasta que llega un punto en donde uno está sedita, ya no tiene yo, ya el yo se le muere a uno, porque le va quebrando y uno empieza a ver la diferencia y empieza a darse cuenta de que el proceso y la enseñanza de todo ese proceso difícil que muchas veces tenemos que pasar con golpes en la vida, el único objetivo es lograr pasar la materia y que nosotros dependamos no el 98% de Dios, sino que el 100% de Dios, como lo hizo Job. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. José salió de la cárcel. Abraham, Dios lo bendijo. Job esperó. Moisés esperaron. No se desespere. No nos desesperemos. No tira la toalla. ¿Cuánto debo de esperar? No hay una regla. Lo que usted tiene que hacer es acelerar la materia. Pásela rápido. ¿Qué significa eso? Dejar nuestro yo y depender más de Dios. Y entre más nosotros vamos avanzando en eso, entonces usted entiende que todo este proceso difícil, y como le ponía el ejemplo de mi hermano Samuel, quedarse sin trabajo es difícil, es complicado, la mente lo truena a uno y uno no haya que hacer, y son etapas que se van pasando y llega un punto donde ya no hay ni para la gasolina y uno dice, entonces ahí empieza uno a loquearse más. Y después empieza a pedir prestado uno, entonces ahí empieza a desesperarse más, porque ya no solamente se le acabó, sino que le debe al otro también. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El hermano pasó la prueba y muchos también la han pasado. Usted que está pasando este momento difícil, espere, no se queje, esperemos pacientemente que Dios va a responder. Usted que está ya en esa etapa terminal de cáncer, dígale al Señor: Señor, aquí estoy esperando pacientemente. Si me sanas, Señor, me voy a dedicar a servirte. Ya no voy a ir a echar tortillas, Señor. Sí, porque la gente, Dios lo sana de cáncer. Por ejemplo, alguien está enfermo de cáncer en etapa terminal. Entonces Dios lo va a sanar para que siga en la pupusería que tiene, para que siga vendiendo tortillas. No, Dios te va a levantar para que seas predicadora, para que seas del Señor. Ya no te va para andar echando tortillas, para eso mejor te mueres, pues. Dios te va a levantar para levantarte, para que seas un atalaya, para que abras la boca, para que le sirvas al Señor al 80%, al 100%. Si ya eras muerta, si ya eres muerto, es vida sobre gracia la que Dios te va a dar. No importa lo que estemos pasando, Dios es poderoso para sacarnos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Como que no lo creemos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Diga: Dios me sacará. No, Dios me sacará adelante. Dios me sacará adelante, diga.
Lo creo. No me voy a quejar. Veo lo que Dios me va a dar. En tu nombre, Señor. Gracias. Un fuerte aplauso al Señor. Póngase en pie ahí donde está y terminamos.